Barra de Opinión presenta. ¿Qué pasaría si el destino de un país se decidiera no en la inteligencia de sus gobernantes, sino en sus apetitos sexuales? Él le pide a Díez González que no dé a conocer que está embarazada y mucho menos que el padre es él. Ajá. Porque la candidatura presidencial del PAN hacia la República se le puede venir abajo. Ella empieza en ese momento, con todas estas situaciones, a ser el factor de quiebre de Arturo Montiel. Yo digo que Rosario Robles se perdió, no como mujer ni por haberse enamorado, se perdió en la política. Alejandro Sánchez, autor del libro Las mieles del poder, historias de sexo y política en México. Bienvenido, Alejandro. Ay, un placer estar contigo, Sabina. Muchas Alejandro, gracias. ¿Qué pasaría si el destino de un país se decidiera no en la inteligencia de sus gobernantes, sino en sus apetitos sexuales? Bueno, pues ha sucedido el caso en México, no es la excepción en el mundo, en donde un hombre se mete en la vida de una mujer o viceversa, una mujer se mete a la vida de un hombre, a veces con fines perversos de poder, y eso impacta en la toma de decisiones. Danos algunos ejemplos en la historia de México de gobernantes, mujeres o hombres, que han decidido cosas por pasión a otra persona y digamos que no por pasión al pueblo mexicano. Ok, este libro tiene 16 historias. ¿Sí? Es un compendio de situaciones desde el gobierno de Benito Juárez, pasando por el México de Porfirio Díaz, el México revolucionario y el México moderno. Y una de las historias que nos impactaron por haberse tomado decisiones al calor del amor es Porfirio Díaz, quien por salvar el alma de su amada en un momento en que ella estaba en el lecho de muerte, ella le pide que se casen por la iglesia. La iglesia no podía casarlos por dos razones. La primera, porque Porfirio Díaz se había dado la gran batalla de la Guerra de Reforma y había logrado la separación iglesia-estado que había impulsado el gobierno de Benito Juárez. La iglesia. La iglesia lo excomulga. ¿Tenemos derecho los ciudadanos a enterarnos de las vidas pasionales de los gobernantes, de sus vidas privadas? Qué pregunta tan interesante, porque cuando nos propusimos hacer este libro, creímos que siempre estuvimos en el filo de la navaja. Sí. Entre la vida pública y la vida íntima de nuestros funcionarios. Sí. Y dejamos fuera muchas historias. Ajá. Porque teníamos el chisme de esas relaciones, de su intimidad, pero no vimos que tuvieran alguna repercusión en la función social. O sea, si no tiene repercusión en lo público, ¿no es válido meterse en las historias privadas? ¿Ese es el criterio? Es un criterio personal y que lo consultamos incluso con algunos periodistas, incluyendo con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez, Javier Darío Restrepo, quien se ha vuelto uno de los ideólogos de la ética en el periodismo, y que él dice que mientras el periodista entre a estos temas y anteponga el bien social, vale la pena meterse. ¿Y qué tal de la veracidad? O sea, porque digo, vivimos inmersos en rumores de los amores de nuestros gobernantes o de sus costumbres privadas. ¿Cómo juzgas ese criterio, el de la veracidad y de la comprobación de los hechos? Sí, creo que nuestro objetivo como periodistas es precisamente poner atención cuando es un rumor o cuando es un chisme, pero creo que nos toca ahora a nosotros como periodistas la función de investigar y tener elementos que vayan probando algún rumor o alguna situación que se dice en pasillos. De pronto te voy a preguntar a tus fuentes en algunas de estas historias, en momentos especialmente escandalosos. ¿Qué fuente cubres de común? Normalmente cubro el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. En esos pasillos se debe oír muchas cosas, ¿verdad? Hay demasiadas cosas. Y, bueno, pues vamos a la primera ardiente historia, el delirio de Atlacomulco. También yo le pondría el subtítulo "Me he de comer esa tuna". Es la historia de Arturo Montiel y Maud Bersini.
Así es. ¿Cuándo se conocieron? Ella tenía 27 años, él tenía 57 años. Él tenía 50. Se conocen a unos meses de que el entonces gobernador había asumido funciones y había entrado a la Casa de Gobierno de Toluca. Tenía muy pocos meses de haber... Gobernador del Estado de Ya México. gobernador Arturo Montiel. Ajá. Había entrado con la esposa de toda la vida, la mamá de sus hijos, Que tenía 30 años casado con que ella. tenía 30 años con ¿Cuántos ella. hijos tenían? Tenían 3 hijos 3 hijos. y surge un momento que impacta a Arturo Montiel cuando alguien le presenta a Maud Bersini, ¿Que viene en calidad de qué? en calidad de periodista, viene a hacer un reportaje sobre... ¿Para Paris Match? Sí, pero yo lo puse entre comillas. ¿Por qué? Porque nunca se conoció el reportaje que Nunca venía salió. a hacer a él y a otros gobernadores de Que diferentes ya había estados visitado. que ya había visitado. Bueno, entonces se sientan, ¿es en el despacho de Arturo Montiel? Sí, Y- es en Casa Toluca, en Casa de Gobierno, Y empieza a y entrevistar. comienza la conversación y pasa algo atípico que no sucede entre funcionarios. Arturo Montiel dejó correr esa entrevista que normalmente era de 30 minutos, se proyectó a 1 hora, cuando el señor tenía muy cerca de ahí esperando al gobernador